Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo. Hola, bienvenidos a Latin Shot Magazine. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y les doy la bienvenida a este espacio que también es de ustedes. El primer audio magazine con artículos de interés para la comunidad latina. Y uno de esos temas precisamente es la crianza para los que venimos aquí con hijos, con familia, o para los que llegan a este país y empiezan a formar esas nuevas familias. Bueno, pues para hablar sobre este tema estoy con Adriana Conrado, que ella es consultora en crianza ética y respetuosa, pensadora y activista por los derechos de la infancia. Con una comunidad de más de 200,000 seguidores, ha acompañado a padres, madres, cuidadores, pues a criar con más calma, conexión y sentido, lejos de la culpa y de las recetas genéricas. Su enfoque integra análisis psicosocial, principios Montessori, disciplina positiva y una mirada profundamente humana y situada. En este episodio de Latin Shot Magazine conversaré con Adriana sobre cómo transformar la crianza en un espacio ético, consciente y emocionalmente seguro para nuestros niños y niñas. Así que Adriana, bienvenida a Latin Shot. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por esa introducción también tan bonita. No, pues gracias a ti por estar aquí. Y para los que aún no te conocen, cuéntanos, ¿quién es Adriana Conrado? Bueno, Adriana Conrado es mamá. Soy mamá de dos, tengo un hijo, dos pequeños. Soy pensadora, siento que eso es más lo que me apasiona, pensar en la crianza, pensar en la educación también, en la psicología infantil y unir estos tres campos juntos. De profesión soy politóloga, entonces, pero la maternidad a mí me llevó al activismo, sobre todo en la crianza. Empecé a ver, wow, esto es algo que realmente no se estudia en la universidad, pero que una vez que uno se vuelve padre, empiezan 10,000 preguntas diarias y bueno, que me inspiraron realmente a enfocarme mucho y aprender mucho en este campo. Qué bien, Adriana. Bueno, y tu trabajo integra crianza ética, principios Montessori y disciplina positiva. ¿Cómo se complementan estas tres miradas sin caer en la rigidez o en modas pedagógicas? Esto me parece una pregunta muy interesante porque entiendo, sobre todo cuando hablamos de Montessori, que es algo que en las redes sociales se vivió mucho también durante la época del 2020, donde todos estábamos encerrados, y se veía mucho como marketing, pero realmente Montessori es toda una filosofía, ¿okay?, que no es para nada reciente. Montessori es una filosofía que busca observar al niño, ¿cierto? Que el niño merece respeto y como merece respeto, tenemos nosotros como adultos que acompañarle en su camino para adquirir autonomía, ¿okay?, para que él se pueda desarrollar. Entonces la mirada deja de ser adultocentrista y se enfoca un poco más en el niño. Cuando hablamos de disciplina positiva, yo siento que la disciplina positiva le da este enfoque de sí, el niño está en el centro, pero vamos a agregarle disciplina, ¿cierto? Vamos a arreglarle límites y ya empecemos a hablar de regulación emocional. Y hasta ahí, durante gran tiempo, yo me sentí satisfecha. Pero llegó un momento en el que también empecé a sentir que estas son visiones que son bastante centradas en una clase social específica o en un tipo de privilegio, pero que a veces es importante que también pensemos en la situación individual de cada persona. Que una familia no es solamente, o una crianza no es solamente el niño, no es solamente los padres, pero también hay toda una situación social, lo que yo le llamo los análisis psicosociales, pues que hago con respecto a eso, porque la familia no solamente se encuentra ella en su casa, ¿cierto? Hay una comunidad, hay una herencia que recibimos también de cómo fuimos criados o cómo no queremos criar. Entonces todo esto es una burbuja
que hace parte, ¿sí me entiendes? De toda esta parte de la crianza. Sí. Yo creo que pues las tres filosofías se encuentran en eso, en el respeto profundo del niño, sí, pero también de los padres y de su situación como tal, como sujetos de derechos, ¿cierto? Y ahí es donde entra salimos de la técnica y salimos de la rigidez, porque entonces empezamos a ver la crianza como algo situado, como algo que se encuentra, que no solamente yo te puedo dar una receta y decir, bueno, a tu hijo le tienes que decir tal y tal y tal para que se comporte de cierta forma, o tú tienes que actuar de una cierta forma, independientemente de si acabas de llegar del trabajo, si tienes deudas, si acabas de emigrar. Entonces, bueno, yo siento que ellas, las tres, se unen y se complementan demasiado bien. Bueno, hablas de mirar la crianza desde una perspectiva situada, la historia personal, las heridas y los límites reales de cada cuidador. ¿Qué cambia en una familia cuando logra mirarse con esa honestidad? Bueno, yo diría que lo más importante es que por lo menos buscamos idealmente que pasemos de la culpa a la responsabilidad, ¿cierto? Que pase de la pregunta, cuando yo estoy actuando con mis hijos, cuando yo estoy preguntándome cómo debo hacerlo, que la pregunta no se vuelva qué estoy haciendo mal, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué es lo que estoy yo haciendo mal como persona? Y pasar a, ok, ¿qué necesito reparar? ¿Qué necesito entender? ¿Cómo puedo cuidarme a mí también para poder criar mejor, ¿cierto? Yo entonces empiezo a ser parte de esa conversación. Ya no es solamente yo como agente responsable y, digamos, imputable de todos los errores, pero también, ok, yo en alguna parte también recibí algo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para entenderlo y para poder ayudarme también en esta esfera, para poder criar mejor a mis pequeños? Adriana, en tu comunidad de más de 200,000 personas, que cada vez crece más, quiero saber cuáles son esos retos más frecuentes que expresan padres y madres, o las consultas que te hacen, pues, y cómo la crianza ética les ayuda a afrontarlos sin culpa. Bueno, la culpa es una de las primeras cosas, la culpa por lo mismo, porque como escuchamos tanto que la crianza debe ser o verse de una cierta forma, quizás un poco idealizada, sobre todo en redes sociales, como la mamá que siempre tiene calma, que siempre está dispuesta a reparar, que no tiene problemas fuera de, digamos, las rabietas de tu peque, cuando la realidad es muy lejos de eso. Entonces, la culpa ciertamente es una de esos retos frecuentes. El cansancio mental, esa es otra de las cosas que lastimosamente es uno de los retos más frecuentes, porque la realidad es que en el caso de muchas mujeres, de muchas mamás, la crianza se vuelve algo que casi que les pertenece, casi que fuera una responsabilidad aislada para ellas. Y entonces, bueno, empieza el cansancio mental. Tengo que pensar cómo llevar todo esto que implica la crianza, que no solamente es bañar a un niño, cambiarle y darle de comer, es todo lo demás, incluyendo el hogar. Entonces ese cansancio mental que a veces no es compartido cuando la pareja no participa activamente. Ese es uno de los retos también muy frecuentes. Lo que decías de las redes, pues obviamente la comparación, ¿no? La comparación constante, tú dices una cosa, yo no sé cómo decirlo así, a mí no me sale igual. Entonces esa comparación también crea, de nuevo, lo que hablábamos, la culpa y la sensación de no saber si lo están haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo bien, pero qué es hacerlo bien, ¿cierto? Al final, qué es hacerlo bien, qué es ser una buena mamá, qué es ser un buen papá, ¿no? Pero sí, esos son uno de los retos que más recibo, digamos, por mensajes o en consultas. Y la crianza ética le agrega este aspecto individual de, ok, pero en tu hogar, en tus heridas, con tu pareja, con tus hijos, que ya solamente con esas, digamos, 4 cosas que acabo de mencionar son ya tan diferentes, digamos, por ejemplo, entre tú y yo, Mauricio, ¿cierto? Tú tienes tu propia realidad, tu pareja tiene su propia realidad, tus hijos tienen sus propias personalidades, sus propios caracteres. ¿Y cómo hago yo para comparar mi maternidad a la de tu pareja? Imposible, ¿no? Entonces, claro. Ese es uno de los enfoques que yo más llevo, digamos, encarnado, porque para mí es imposible esto de las recetas mágicas
y decir, bueno, tú dices esto y listo, todo va a arreglarse como magia, ¿no? Sí, Ese es el aporte, sobre todo de la crianza ética, o al menos lo que yo veo para ella, lo que yo quiero para la crianza ética. definitivamente. Y parte de tu misión es acompañar a criar hijos emocionalmente seguros y críticos. Pero ¿qué prácticas diarias, quizás pequeñas pero poderosas, ayudan a sembrar esa autonomía y esa conciencia de los niños? Yo diría que empezamos primero por, obviamente, el vocabulario de las emociones, ¿no? Y esto es algo que se comienza desde muy pequeños, empezar a nombrar las emociones con respeto. Escuchar también, más que corregir, y parece algo cliché, pero no lo es. Porque a veces en el ánimo de querer resolver rápidamente un problema, sobre todo en la crianza, queremos acelerar y decir y arreglar y reparar y no tomamos la pena de tomar una pausa y escuchar qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? Incluirlos en pequeñas decisiones cotidianas, en darles ese control, ¿cierto? Yo siento que cuando somos padres tomamos muchas decisiones por ellos, que es lo normal, ¿cierto? Ese es nuestro rol en la vida de ellos, es guiarlos. Sí. Pero a veces tomamos más control del necesario. A veces olvidamos que hay muchas decisiones que ellos pueden tomar y que están a su medida, pero que los hace sentirse incluidos y sentirse autónomos también dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Qué más podría ser? Cuidar el lenguaje, aunque eso es bastante retador y suena también muy fácil, pero en la realidad es mucho más difícil cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, y no solamente a ellos, ¿cierto? También cómo actuamos con los demás, porque los niños son como esponjas, esto lo decía mucho Montessori, la mente de los niños es como una esponja y absorbe todo, y las esponjas absorben agua limpia y absorben agua sucia, ¿cierto? Lo que decimos, yo quiero que mis hijos sean amables, empáticos, respetuosos, pero yo lo estoy modelando. Entonces también, ¿no? Pensar, ok, lo que yo quiero para mis hijos, tal vez yo también lo tengo que modelar, ¿no? Y son pequeñas prácticas, pero son prácticas que influyen y son muy poderosas. Más de lo que decimos y más de esos ejercicios tan grandes, pues son las pequeñitas cosas que hacemos a diario, ¿no? Adriana, y hay algo que yo veo como un reto adicional, se podría llamar, que es que, bueno, nosotros aplicamos todo esto en la casa y tratamos de criar de la mejor manera posible, pues en el hogar, pero resulta que los niños están la mayor parte del tiempo en el colegio, en la escuela, y a veces llegan, me ha pasado con mis hijos, ¿no? Que a veces llegan con unas nuevas palabras o no tan buenas palabras más bien, y uno pues trata de cumplir como padre, pero el ambiente exterior es donde precisamente uno no tiene ese control, y ahí es donde llegan pues los amiguitos a enseñar nuevas cosas, nuevas palabras, bueno, y es eso, ¿no? Entonces así es que yo lo veo como un reto adicional. Absolutamente, y es algo que yo les repito mucho en consultas, es a veces quisiéramos poder controlarlo todo, ¿cierto? Controlar a lo que están expuestos, a lo que les dicen, lo que ellos reciben de fuera. Pero lo único que podemos controlar nosotros es lo que nosotros les damos. Ni siquiera podemos controlar cómo ellos lo reciben, ¿verdad? Lo único que yo puedo controlar es cómo lo digo y yo cómo actúo. A partir de ahí, cómo lo reciben y lo que ellos reciben por fuera, es confiar en que eso que yo les estoy ofreciendo les va a servir en algún momento para que ellos puedan afrontar la vida más tarde o incluso ahora mismo, pero fuera de mi hogar, ¿no? Pero efectivamente, lo que reciben por fuera está muy lejos de nuestro control, pero creo que también es importante que ellos sean capaces de afrontarse a diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar y permitirles a ellos reflexionar, ¿cierto? Yo creo que esas son las conversaciones más interesantes que podemos tener con ellos. De, ok, pero ¿por qué crees que esta persona actúa de esta forma? ¿O por qué crees que ellos piensan esto? Yo pienso esto de esta forma porque Y siento que eso abre un gran, ¿sí me entienden? Una conversación tan grande y reflexiones muy interesantes con nuestros hijos. Bueno, y estamos en un tiempo atravesado por pantallas, celulares, algoritmos, una gran sobreexposición digital. ¿Qué significa realmente una seguridad digital respetuosa y de pronto cómo acompañar a los niños a relacionarse sanamente con la tecnología?
Hmm, Ese es un reto tan grande, ojalá yo tuviera todas las respuestas, pero lo primero, y creo que esto es algo que a mí me ha tocado personalmente, es la protección digital de nuestros hijos. Yo creo que ya estamos, ¿cierto?, 2025 y muy conscientes de todo lo que implica exponer a nuestros hijos en redes sociales, y pues lo primero es nosotros concientizarnos de todos esos riesgos y empezar nosotros por protegerlos a ellos en redes sociales. También es hablar con nuestros hijos. Claro que entre más chiquitos pues es más difícil que ellos puedan comprender algo tan abstracto. Entonces cuando son pequeños, creo yo que ahí es donde corresponde que nosotros tengamos límites firmes con respecto a lo que ven, al acceso que tienen a celulares, a aparatos electrónicos, ¿no? iPads, etcétera. Y estar muy conscientes de a lo que nuestros hijos están expuestos, qué tipo de shows, qué tipo de series pueden ver, estar dispuestos a colocar límites firmes, y esos límites firmes con respecto a las pantallas es algo que debemos practicar desde que son pequeños, ¿cierto? Es tener conciencia de cuánto tiempo pueden estar expuestos y hacerlo de una forma tan constante que llega un momento en el que estas reglas no se cuestionan tanto. Obviamente cuando van creciendo los retos son diferentes. Yo todavía no estoy en esta etapa. Estoy segura que cuando a mí me llegue también llegaré a retos como con los celulares, cómo hacer. Pero mi intuición es que uno tiene que tener unos límites muy grandes con la exposición. Digamos, no sé, Mauricio, cuando nosotros estábamos en esa, digamos, adolescencia, que es cuando, bueno, para mí, no estoy asumiendo que para ti también, pero fue cuando entró el internet, ¿no? Creo que para nuestra generación el internet no era tan estricto. Nuestros padres de pronto todavía no tenían ese conocimiento, y es ahora que uno se pone a pensar, de pronto habían límites que debieron haber estado ahí y que no estaban. Entonces creo que esto es lo que nos va a pasar también ahora con todos estos iPads y celulares y las redes sociales. Sí, total. Ha sido un cambio generacional demasiado importante. Y bueno, yo creo que antes estas situaciones no eran como tan adictivas, se podría decir de alguna manera, porque hoy en día ya se están viendo las consecuencias de todo el exceso pues de uso de estos aparatos. Por ejemplo, en Australia, no sé si viste tú ya las noticias, que Australia comenzó a aplicar una ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a las redes sociales. Y esto, pues primero que todo, lo convirtió en el primer país en implementar este tipo de regulaciones para proteger la salud mental precisamente pues, de los niños y adolescentes. Y es que de acuerdo a todos los estudios, a todo lo que, porque esto no es que sacaron una ley así de un momento para otro porque quisieron, sino que en realidad los datos que arrojaba el sistema de salud de este país pues son alarmantes. Y bueno, y esto se ve en todo el mundo, ¿no? Pero es que son los casos de ciberacoso, de contenido violento, todo lo que ven estos menores en las redes, inclusive llegando a situaciones tan delicadas como padres que han perdido a sus hijos por suicidio. Entonces no es cualquier cosa, es un tema demasiado importante para tener en cuenta. Claro, absolutamente. Y de hecho yo he tenido como mucha concientización con respecto a eso. Yo cuando comencé en redes, yo mostraba a mis hijos en internet, pero llega un momento en el que uno se empieza a decir, pero ¿a quién los estoy exponiendo, cierto? ¿Quién está detrás de la cámara también? Y creo que esa parte es también muy importante, aparte de que los niños no puedan tener acceso ellos mismos, también es nuestra responsabilidad como padres. Nosotros también a veces los llevamos de pronto sin su consentimiento, porque pues un niño a esta edad no puede entender tampoco de consentimiento, no tiene ni idea a qué están expuestos y todas las consecuencias que puede tener para ellos. Más tarde, robo de identidad, bullying, mejor dicho, un montón de cosas que uno se dice, bueno, todo esto son problemas nuevos en la crianza que vale la pena reflexionar y pensar dos veces antes de involucrarlos en las redes sociales. Absolutamente. Sí. Bueno, Adriana, tú estás en Montreal en este momento, yo estoy por aquí en Toronto y bueno, muchos padres latinos
crían entre dos culturas, ¿no? La propia y la canadiense. ¿Cómo podemos integrar lo mejor de ambas sin perder la identidad ni generar confusión en los niños? Bueno, yo siento que eso es un desafío hermoso y complejo, ¿cierto? Porque es construir una identidad entre dos mundos, digamos en el nuestro, en mi caso particular aparte, nosotros somos una familia multicultural. Yo soy colombiana y mi esposo es asiático, entonces el reto es aún más, sí, es involucrarlos y digamos, para mí es muy importante que los niños puedan hablar los idiomas. Yo creo que hay algo particularmente crítico con el idioma porque pues entonces hay mucha cultura que se transmite a través de ellos, ¿cierto? Para mí el español es algo que es importantísimo para que ellos puedan leer, comunicarse, escribir en nuestro idioma. Las comidas, la música, todas estas son cosas que si bien no es lo mismo que vivir, por ejemplo, en Colombia, pues igual transmiten muchas culturas a través de ello. Entonces eso es algo que para mí es importante y creo que si uno quiere preservar la identidad, digamos, de los países donde nosotros venimos, pues yo creo que el idioma, la música, la comida son una de las mejores formas de hacerlo, pero también reconocer que igual vivimos en Canadá, en nuestro caso, y que también tenemos que integrarnos, que también hace parte de lo que ellos son ahora, ¿cierto? Nosotros de pronto venimos de nuestros países y esa es nuestra identidad, pero también permitirle a ellos que ellos adquieran esa nueva identidad bueno, ahora pertenecer a Canadá, sin idealizarlo tampoco, sin sentir vergüenza de dónde vinimos. Entonces es un reto grande, pero creo que entre los idiomas, entre como te digo, la cultura, la exposición a otras personas que hablan, en nuestro caso español, pues es una de las formas una de las mejores formas para poder integrar los dos. Totalmente. Y es que estos procesos de migración suelen traer estrés, duelos y adaptación, obviamente. Pero ¿cómo crees tú que debemos manejar nuestros propios procesos emocionales sin que esos pesos se trasladen a la crianza y a la relación con nuestros hijos? Yo creo que es inevitable que los duelos migratorios toquen la crianza, porque, de nuevo, si hay algo que yo creo con la crianza ética precisamente es que no vivimos aislados, ¿cierto? No es la crianza por un lado y nosotros por otro, pero lo importante para mí es que el niño no se convierta en el regulador de nuestras emociones, ¿cierto? Y aquí es donde a mí me gusta quitarle el tabú un poco a las cosas, ¿cierto? Es nombrar lo que vivimos, decir lo que vivimos a nuestros hijos sin ocultarlo y de pronto sin responsabilizarlos, ¿no? Estoy triste hoy, extraño mi país, extraño mi familia que está en su país, pero esto no es tu responsabilidad. Y simplemente el hecho de no volverlo tabú, yo creo que eso crea más esa conversación y entender, oh, wow, papá o mamá no se sienten hoy bien, entiendo que no se trata de mí, ¿ok? Creo que también es importante buscar redes adultas, ¿ok? No solamente nuestra familia y no solamente nuestros hijos, sino realmente buscar otras personas también que están viviendo algo similar, que también puede sentirse uno acompañado y también validado en ese duelo, en esas emociones. Y pues darnos permiso de sentir, ¿cierto? No es cuestión de ser fuertes y no es cuestión de decir yo lo puedo todo. A veces también es cuestión de permitirse sentir tristeza, porque es un gran cambio y es un gran cambio que es normal. Creo que lo anormal sería no sentir nada, ¿no? Es normal que se sienta como he perdido algo, aunque estemos felices con nuestra decisión, hemos perdido lo que para nosotros es conocido hasta un cierto punto. Entonces, pues permitirnos sentir. Bueno, estamos en un país donde el acceso a servicios de apoyo es muy diverso y en algunos casos yo he visto muchas parejas que han llegado aquí unidos pero que se han separado en Canadá, o algunas madres solteras, o bueno, definitivamente pues los hijos quedan con uno o con el otro.
¿Cómo crees tú que las familias latinas que puedan crear esas redes de contención y comunidad para no criar en soledad? Absolutamente. La crianza en soledad yo creo que primero desgasta y segundo aísla, ¿cierto? Y se presta mucho para que todas esas emociones se sientan mucho más negativas. Entonces, para mí es importantísimo la comunidad, y la comunidad no es necesariamente tener a su familia cerca, también puede ser simplemente crear espacios donde haya otras personas que nos puedan también sostener y nosotros sostenerlos a ellos. Puede ser un grupo, no sé, en la escuela de tus hijos, en la comunidad. Aquí hay muchas comunidades latinas, o multiculturales, no necesariamente solamente o exclusivamente latinos, a veces son inmigrantes de otros lugares. Hay muchos talleres, hay círculos de crianza y aquí el apoyo profesional es relativamente accesible también y por lo menos en Canadá es culturalmente aceptable. Sé que no en todos los países es bien visto, pero es importante quitarle de nuevo la palabra tabú. A mí me gusta mucho porque realmente hay un cierto tabú con respecto a todo lo que es apoyo profesional, con respecto a la salud mental, pero es importante y es tan importante como ir al médico cuando te duele algo. Entonces también está a buscar apoyo profesional cuando sentimos que lo necesitamos. Definitivamente. Y hablando de esas redes de apoyo que mencionas, es muy importante porque, digamos, en mi caso, por ejemplo, gracias a la escuela donde están mis hijos, pues conocimos 2 familias más coincidencialmente de Colombia y pues son casi vecinos. Entonces ha sido un gran apoyo. Los hijos, pues los niños entre sí comparten entre ellos. Eso fortalece de alguna manera también la cultura latina, en este caso colombiana. Y con los papás pues ya somos amigos, ya se convierten en casi familia, que uno necesita una mano amiga de pronto para que lo recojan de la ruta si uno de pronto no alcanza, o que los tengan un momentico, no sé, alguna cosa que uno necesite. Pues ahí ya empieza uno a formar esa red de apoyo, ya les pueden ayudar y uno pues obviamente también puede ayudarles. Entonces es algo súper importante armarla, conocerla, y lo que tú dices, pues no tiene que ser latinos, también hay muchas otras familias que los pueden a uno sacar de apuros y apoyar de alguna manera. Un apoyo mutuo es muy importante en este país. Sí, absolutamente. Y me parece magnífico esto de la escuela porque justamente a veces uno encuentra apoyo, pero no necesariamente son padres o no necesariamente son latinos, pero qué bonito que hayas encontrado también eso en la escuela, ¿no? Porque pues toca dos esferas, ¿no? Para ti, que sí, ojalá todo el mundo tuviera esa pequeña comunidad, ¿no? Totalmente. Pues Adriana, gracias por habernos acompañado aquí en Latin Shot Magazine, por compartir esa mirada honesta, ética y situada sobre lo que es la crianza. Nos recuerdas que criar no es seguir fórmulas, sino acompañar desde la conexión, la calma y el respeto por la historia de cada familia. Así que, gracias a ti por tu tiempo, por compartir esos consejos de alguna manera también para nuestros oyentes aquí en Latin Shot. Así que bienvenida siempre. Gracias a ti por la invitación, Mauricio. Muchas gracias, me encantó esta conversación. Los datos de Adriana también quedarán aquí en las notas de este episodio. Y a ustedes, los que nos acompañan desde el otro lado, desde cualquier dispositivo, gracias por escuchar. Y si esta conversación resonó contigo, compártela. Sigamos construyendo una crianza más consciente, más humana y más libre para nuestros niños y niñas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y esto es Latin Shot Magazine. Escúchanos en las plataformas de podcast y en latinshotmagazine.com. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, donde encontrarás contenido adicional. Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo.